El teléfono sonó a las 5 de la mañana. Me desperté al instante, como solo sucede cuando algo anda mal. En mis 43 años como enfermera, había aprendido a despertar con la primera llamada y a estar plenamente consciente de lo que sucedía en cuestión de segundos. Incluso después de jubilarme hace 6 años, había conservado esa habilidad. Señora Elena, la voz al otro lado de la línea era profesionalmente comedida, pero con notas de simpatía que yo conocía demasiado bien. Le habla el doctor Prescott del Hospital Metropolitano de Valencia. Apreté el teléfono con fuerza. Ricardo había ido a pescar con sus amigos la noche anterior. Iban a pasar toda la noche en el lago. ¿Qué le pasó a mi esposo?, pregunté, sorprendida por mi propia calma. Lo siento mucho, señora Elena. Su esposo fue traído aquí alrededor de las 3 de la madrugada con un ataque al corazón severo. Hicimos todo lo que pudimos, pero... Cerré los ojos. Sabía lo que vendría después. ¿Cuántas veces había dicho yo esas palabras a los familiares de mis pacientes? No pudimos salvarlo, terminó el doctor después de una pausa. Mis condolencias. Le di las gracias, hice algunas preguntas sobre cuándo podría recoger el cuerpo y colgué. Sentada al borde de la cama, miré la mitad vacía. A Ricardo no le gustaba levantarse temprano los fines de semana. Yo solía despertar primero, preparar el desayuno, y solo el olor a café recién hecho podía sacarlo de debajo de las sábanas. Él siempre bromeaba con que me había casado con él por el café, y yo le respondía que era por su manera de hacerme reír. Un día, estos madrugones me van a matar, había dicho Ricardo la noche anterior, mientras metía su equipo de pesca en el coche. Él se reía, y yo le lancé una almohada en broma. Aquellas palabras, dichas con ligereza, ahora resonaban con una ironía cruel. Era una de esas frases tontas que solo las parejas de toda la vida entienden, o al menos, creen entender. Y ahora, él se había ido. El sol aún no salía. La habitación estaba sumida en una oscuridad tranquila que no reflejaba el caos dentro de mí. Me levanté, sintiendo cada uno de mis 68 años. El dolor no era solo emocional, él sentía una punzada física en el pecho, como si mi propio corazón se hubiera encogido. Fui a la cocina y, por hábito, puse la cafetera. El familiar gorgoteo llenó el silencio, una presencia reconfortante en medio de la desolación. Me senté a la mesa, sorbiendo el café caliente, sintiendo su amargor familiar. Mi esposo, Ricardo. Había sido un hombre de manos fuertes y corazón aún más grande. Un mecánico de coches de toda la vida, que pasaba los fines de semana pescando o trabajando en su viejo Ford Mustang del 65, un proyecto interminable que adoraba. Tenía una risa contagiosa y una fe inquebrantable en las personas, especialmente en nuestro hijo, Eduardo, a pesar de todas las pruebas en contra. La casa se sentía inmensa, vacía. Cada objeto, cada rincón, estaba impregnado de su presencia. La caña de pescar apoyada en la pared de la entrada, las botas embarradas junto a la puerta, incluso el periódico que había dejado abierto sobre la mesa del salón. Pensé en las llamadas que tenía que hacer. Primero, a nuestra hija, Sofía, nuestra roca, nuestro apoyo incondicional. Luego, a nuestro hijo, Eduardo. Solo el pensamiento de esa segunda llamada me hizo sentir un escalofrío. Sabía que no sería fácil. Nada con Eduardo lo era últimamente. Pero tenía que hacerlo. Era mi deber. Tomé el teléfono y marqué el número de Sofía. Eran casi las 6 de la mañana, pero sabía que ella me contestaría. Sofía siempre había sido así, atenta, sensible, la personificación de la empatía. «Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué llamas tan temprano?», su voz sonaba somnolienta y preocupada. «No, cariño. No estoy bien», mi voz se quebró. Había intentado mantenerme firme, pero el sonido de la voz de mi hija me desarmó. «¿Tu padre, Ricardo, ha muerto?». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio denso y doloroso. Podía imaginar a Sofía, mi fuerte Sofía, procesando la noticia. Luego, un sollozo ahogado. «No. Mamá, no puede ser»,
exclamó, con la voz rota. Papá, ¿cómo? ¿Cuándo? Le expliqué lo que el médico me había dicho. Sofía me interrumpió, su voz cargada de urgencia. Voy para allá, mamá. Ahora mismo. Con Andrés y los niños. No te quedes sola. Llegamos en 1 hora, hora y media a lo sumo. No te preocupes por mí, Sofía. Hay cosas que tengo que hacer. Pero gracias, cariño. Me hará bien veros. Colgué, con el corazón un poco más ligero sabiendo que Sofía vendría. Ella siempre había sido la hija que nos brindaba consuelo y apoyo. Con la respiración profunda, preparé mi mente para la siguiente llamada. La más difícil. Marqué el número de Eduardo. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz somnolienta y un tanto molesta respondiera. Sí. ¿Quién habla a estas horas? Era la voz de Eduardo. Soy yo, hijo. Tu madre. Hubo un silencio. Un silencio diferente al de Sofía. Este era un silencio de impaciencia, casi de fastidio. Mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Sabes que Valeria necesita dormir para su presentación de mañana. Mi corazón se encogió. ¿Su primera preocupación era la presentación de su esposa? Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. No, Eduardo. Nada está bien. Tu padre ha muerto. Otro silencio. Esta vez, fue un silencio más largo, pero no de conmoción o dolor. Era un silencio calculador. Finalmente, su voz volvió, sorprendentemente tranquila. Ah. ¿Y cuándo ocurrió esto? Esta madrugada. Un ataque al corazón. Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negaba a derramar. Ya veo, dijo. ¿Y cuándo es el funeral? El lunes, respondí, mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos. A las 11 de la mañana en la iglesia local. Hubo una pausa. Podía casi oírle pensar, un proceso frío y ajeno a cualquier emoción. Luego, soltó una risita, una risa sin alegría, casi una burla. Mamá, no puedo. El lunes es el cumpleaños de Valeria. Llevamos meses planeando esto. Hay 100 invitados confirmados. No puedo simplemente cancelarlo todo. Valeria se volvería loca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era sorpresa, pero sí una profunda herida. Eduardo, es el funeral de tu padre, dije, la voz apenas un susurro. ¿Cómo puedes siquiera considerarlo? Mamá, es un cumpleaños muy importante para Valeria. Es su gran fiesta. ¿No podemos posponer el funeral? ¿O hacerlo más tarde? Mis manos se apretaban alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se volvieron blancos. La indignación comenzaba a arder en mi pecho. Tu padre, que te dio todo, que trabajó incansablemente para que pudieras tener las oportunidades que él nunca tuvo, y tú me preguntas si podemos posponer su funeral por una fiesta? Mamá, estás exagerando. Hay prioridades. Y ahora mismo, mi prioridad es mi esposa y su felicidad. Además, papá y yo, bueno, no estábamos precisamente cerca últimamente, ¿verdad? Las palabras me golpearon como un puñetazo. La realidad de la situación, la frialdad de su voz, su completa falta de remordimiento, era insoportable. Era como si el hijo que conocía, el que habíamos criado, se hubiera esfumado, reemplazado por un extraño. Mi voz subió un tono, llena de incredulidad y dolor. ¿Prioridades? ¿La fiesta de tu esposa es una prioridad mayor que el último adiós a tu padre? Al hombre que te enseñó a andar, que te ayudó con tus problemas de matemáticas, que te llevó al taller los sábados para que aprendieras el valor del trabajo. El hombre que te pagó la universidad en Sevilla, aunque apenas llegábamos a fin de mes. Mamá, por favor. Ya soy un adulto. Tengo mis propias responsabilidades y mis propias decisiones. Y sí, la felicidad de Valeria es importante para mí. Ella es mi esposa, ¿sabes?
Su tono era defensivo, casi desafiante. Además, ¿de qué sirve ir al funeral? Papá ya está muerto. Mi presencia allí no cambiará nada. Cada palabra suya era como un cuchillo retorciéndose en una herida ya abierta. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer, silenciosas y amargas. Sirve para mostrar respeto, Eduardo. Sirve para honrar su memoria. Sirve para que tu hermana y yo no sintamos que te has olvidado de quién eres y de dónde vienes. Sirve para que tus sobrinos no pregunten por qué su tío no estuvo allí para despedirse de su abuelo. Ah, dramatismo puro, resopló. Mira, no voy a cancelar la fiesta. Es imposible. Valeria nunca me lo perdonaría. Y, sinceramente, no veo por qué debería ser un problema tan grande. Papá no querría que yo arruinara el cumpleaños de Valeria. ¿Cómo sabes lo que querría tu padre?, le espeté. Tu padre te quería con todo su corazón, a pesar de todo. Siempre tuvo esperanza en ti, siempre dijo que, Eduardo es un buen chico, solo está un poco perdido. ¿Y tú, así le pagas su fe? Eduardo suspiró ruidosamente, como si yo fuera la persona más irracional del mundo. Mamá, no empieces con eso. Ya estoy cansado de las recriminaciones. Papá y yo tuvimos nuestras diferencias, eso lo sabes. Él nunca entendió mi ambición, mi deseo de progresar. ¿Progresar? ¿Progreso es olvidarte de tu familia? ¿Progreso es avergonzarte de tus padres, de la vida sencilla que te dimos? Mi voz se elevaba con cada palabra. Desde que conociste a Valeria, todo cambió. Ella te llenó la cabeza con ideas de que éramos poca cosa, de que no estábamos a su altura. Ella te convenció de que tenías que alejarte de nosotros para ser alguien. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Sabía que había tocado una fibra sensible. La influencia de Valeria sobre Eduardo era un tema doloroso que Ricardo y yo habíamos evitado discutir en detalle, por miedo a ahuyentar aún más a nuestro hijo. Valeria era ambiciosa, frívola, siempre preocupada por las apariencias y el estatus social. Venía de una familia adinerada de Sevilla y nunca había disimulado su desprecio por nuestra casa modesta en Valencia, por el taller de Ricardo, por mis años como enfermera. Ella veía nuestra vida como algo ordinario, algo de lo que Eduardo debía escapar. Y Eduardo, siempre un poco inseguro, se había dejado seducir por ese brillo superficial. Mamá, no culpes a Valeria. Mis decisiones son mías, dijo Eduardo, aunque su voz no tenía la misma convicción. Solo te digo que el lunes no puedo. Punto. Es el cumpleaños de mi esposa. Bien, Eduardo, dije con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Entonces elige. O el funeral de tu padre, o la fiesta de tu esposa. No puedes tener las dos cosas. Hubo una pausa más, luego un resoplido. Esto es ridículo. Estás siendo demasiado dramática. Me voy a colgar. Cuelga, entonces, dije, mi voz apenas audible. Haz lo que tengas que hacer. Y él lo hizo. Colgó. El sonido del clic resonó en el silencio de mi cocina como un eco de la ruptura en mi corazón. Me quedé allí, el teléfono aún en mi mano, las lágrimas cayendo libremente por mis mejillas. La ira, el dolor, la decepción, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Mi hijo había elegido. Y no había sido a su padre. Me quedé de pie en la cocina, el teléfono aún pegado a mi oreja, aunque la línea ya estaba muerta. El clic había sido definitivo, un sonido cortante que sellaba una elección que nunca creí que Eduardo haría. Mi hijo, al que habíamos amado y criado con tanto esfuerzo, había optado por una fiesta banal en lugar de honrar la memoria de su padre. Mi mente retrocedió en el tiempo, a la infancia de Eduardo. Era un niño alegre, curioso, aunque siempre un poco más inquieto que Sofía. Durante la adolescencia, esa inquietud se transformó en rebeldía. Había periodos en los que apenas hablábamos, discusiones sobre sus amigos, sus notas, su actitud. Ricardo siempre fue el puente, el mediador, el que veía lo mejor en Eduardo incluso cuando yo estaba al borde de la desesperación. Ya madurará, Elena,
me decía con su optimismo inquebrantable. Tiene buen corazón, solo necesita encontrar su camino. Pero luego llegó Valeria. La conocimos cuando Eduardo regresó de estudiar en Sevilla. Una joven ambiciosa, de una familia, bien, de la capital andaluza. Desde el primer momento, noté su incomodidad en nuestra modesta casa. Sus ojos recorrían las paredes llenas de fotos familiares, los muebles que Ricardo había reparado, el suelo de baldosas que yo pulía cada semana. Vi el desdén en su mirada cuando Ricardo hablaba de su taller, de las manos sucias de grasa, del olor a aceite de motor. Eduardo es un diamante en bruto, me dijo Valeria una vez, con una sonrisa forzada, mientras Ricardo y yo preparábamos la cena. Solo necesita pulirse y salir de este entorno para brillar de verdad. Sus palabras se clavaron en mí, pero me callé por Eduardo. Él parecía tan feliz, tan deslumbrado por ella. A partir de entonces, la distancia con Eduardo se hizo abismal. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas telefónicas breves y llenas de excusas. Siempre estaban, demasiado ocupados, de viaje, en un evento social. Poco a poco, Eduardo dejó de hablar de su familia, de sus raíces. Se centró en su carrera, en la vida de lujo que Valeria le presentaba. Empezó a usar ropa más elegante, a hablar con un acento más refinado. Se avergonzaba de dónde venía. Ricardo, bendito sea su corazón, nunca perdió la esperanza. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada excusa era buena para llamarlo, para invitarlo a Valencia, para intentar reconstruir el puente. Eduardo venía, a veces solo, a veces con Valeria, pero siempre era como si hubiera un muro invisible entre nosotros. La conversación era superficial, forzada. Valeria siempre estaba pegada a su teléfono, o hacía comentarios condescendientes sobre nuestra vida tranquila. Recuerdo una vez que Valeria se quejó de las manchas de grasa en el garaje de Ricardo. Ricardo, con su paciencia infinita, le explicó que era el resultado de un trabajo honesto. Valeria simplemente resopló. Eduardo no dijo nada. En ese momento, supe que habíamos perdido una parte de él. Nuestra casa en Valencia no era grande, pero era nuestro hogar, construida con los ahorros de toda una vida, con el sudor y el amor de Ricardo. Cada ladrillo, cada viga, era un testimonio de nuestro esfuerzo. Ricardo siempre decía que esta casa era el corazón de nuestra familia. Y ahora, uno de nuestros hijos se negaba a reconocer su valor, el legado que representaba. Eduardo había acusado a su madre de dramatismo puro. Pero para mí, el drama no era la llamada telefónica, era la ausencia. La ausencia de un hijo en el momento más doloroso de la vida de su madre. La ausencia de un hijo en la despedida de su padre. Y eso no era dramatismo. Era una verdad dolorosa. Miré por la ventana de la cocina. El cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido, anunciando el amanecer. Los pájaros empezaban a cantar, indiferentes a mi dolor. Pensé en mis nietos. Sofía tenía 2 hijos maravillosos, Marco, de 16 años, y Clara, de 8. Ellos eran la luz de mi vida. Marco, con su amor por la mecánica heredado de Ricardo, siempre estaba en el garaje con él, aprendiendo, ayudando. Clara, con su risa contagiosa y su curiosidad insaciable, nos llenaba de alegría. Eran todo lo que Eduardo y Valeria no eran, cariñosos, respetuosos, conectados con la familia. Eduardo y Valeria no tenían hijos. Demasiado ocupados con nuestras carreras, decían. Oh, no es el momento adecuado, queremos disfrutar de nuestra libertad. La verdad es que nunca parecieron interesados en la paternidad, o en formar una familia en el sentido tradicional. Su vida era una constante búsqueda de estatus, de éxito material, de eventos sociales. Era una vida vacía de la calidez que yo valoraba. Me dirigí al salón y me senté en la vieja silla de cuero de Ricardo. Su aroma, una mezcla de tabaco y colonia barata que usaba desde la juventud, aún permanecía débilmente. Acaricié el reposabrazos desgastado, imaginándolo sentado allí, leyendo el periódico, o viendo un partido de fútbol, o simplemente sonriéndome mientras yo tejía. Su presencia silenciosa era un consuelo. Pero ahora, solo era un recordatorio de su ausencia.
El dolor era una marea que subía y bajaba, a veces un punzante aguijón, otras un peso aplastante en mi pecho. Pero la ira, esa era constante, una brasa ardiente que no se apagaba. ¿Cómo podía Eduardo hacernos esto? ¿Cómo podía ser tan insensible, tan egoísta? Unas horas después, el teléfono volvió a sonar. Miré la pantalla. Era Eduardo. Dudé un momento antes de responder. Mamá, su voz sonaba un poco más suave, pero aún contenida. He estado pensando, y no quiero que haya más problemas entre nosotros. Podría ir un momento al funeral, ya sabes, solo para que no haya drama. Quizás a la hora de enterrar a papá, o antes, muy temprano. Pero tengo que irme rápido para la fiesta de Valeria. Mi sangre hirvió. ¿Ir un momento? Como si fuera una obligación molesta que pudiera tachar de su lista de tareas. ¿Un acto para evitar drama, no para honrar a su padre? Un momento, Eduardo, mi voz era baja, pero cargada de una furia que rara vez afloraba. No, Eduardo. No vengas. Si vas a venir a medias, con la cabeza ya en la fiesta de tu esposa, no vengas en absoluto. Tu padre merece más que un saludo rápido y un pie en la puerta. Merece que su hijo esté allí por completo, no por compromiso. Mamá. No me hagas esto, exclamó, el tono de enfado regresando. Siempre es lo mismo contigo. Siempre quieres controlarlo todo. Lo que quiero, Eduardo, es que muestres un mínimo de decencia. Tu padre ha muerto. Tu padre, el que te levantó cuando te caíste, el que te secó las lágrimas, el que te enseñó la honestidad y la lealtad. ¿Y tú, así le pagas? Mis palabras salían como balas. Estás siendo irracional. Estoy haciendo lo mejor que puedo, gritó. No puedo partirme en dos. Pues entonces elige, Eduardo, le dije con voz firme, aunque mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Elige bien. Porque esta elección tendrá consecuencias. Y colgué. Esta vez, sin dudar. Sentía una amarga satisfacción, pero también un dolor aún más profundo. Algo se había roto entre nosotros. Una conexión que había intentado mantener viva durante años, a pesar de todo, se había cortado. Él había tomado su decisión, y yo, por primera vez, estaba lista para tomar la mía. La línea se quedó muda de nuevo. El silencio en la casa era denso, pesado, como si la propia ausencia de Ricardo hubiera absorbido todo el sonido. Mi mano seguía temblorosa, aferrada al auricular inerte. Las palabras que habíamos intercambiado con Eduardo eran como piedras lanzadas, cada una dejando una marca. Él me había acusado de ser irracional, de querer controlarlo. Pero lo único que yo quería era que reconociera la magnitud de lo que estaba haciendo, el profundo dolor que nos causaba a Sofía y a mí. Sentí una punzada en el pecho, no solo de pena, sino de una herida nueva, profunda. Era la sensación de que, quizás, ya no quedaba nada que salvar de nuestra relación. Por años, Ricardo y yo habíamos caminado sobre cáscaras de huevo alrededor de Eduardo, intentando no provocarlo, no ahuyentarlo más. Habíamos justificado sus ausencias, sus palabras cortantes, su distancia emocional, siempre esperando que, ya cambiaría, que, solo era una fase. Pero ahora, este acto, esta elección tan descarada, era una bofetada a todo lo que habíamos creído y construido. Un sollozo escapó de mi garganta, y luego otro, hasta que las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, fluyeron sin control. Me senté en el suelo de la cocina, apoyando la espalda contra la fría encimera, sintiendo como mi cuerpo temblaba con cada lágrima. El dolor por la pérdida de Ricardo se mezclaba con el dolor por la pérdida de mi hijo, o al menos, del hijo que yo conocía. En medio de mi pena, escuché un coche deteniéndose en la entrada. Luego, el sonido de voces, y el murmullo de niños. Sabía que era Sofía. Mi roca. La puerta principal se abrió y oí sus pasos apresurados. Sofía me encontró allí, en el suelo de la cocina, hecha un ovillo. Sus ojos se abrieron con preocupación. «Mamá», exclamó, arrodillándose a mi lado y abrazándome con fuerza. Su abrazo era cálido,
reconfortante, un ancla en mi tormenta. Oh, mamá. Lo siento tanto. No pude responder. Solo me aferré a ella, dejando que las lágrimas mojaran su hombro. Sofía me ayudó a levantarme y me llevó al sofá del salón. Andrés, su esposo, entró detrás de ella, con los niños a cuestas. Marco, mi nieto adolescente, tenía los ojos rojos, y Clara, mi pequeña Clara, miraba con sus grandes ojos asustados. ¿Qué pasó, abuela?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. ¿Por qué estás llorando? Sofía la tomó en brazos. Tu abuelo Ricardo ha ido al cielo, mi amor, le dijo Sofía con dulzura, mientras me miraba con tristeza. Clara frunció el ceño, sus pequeños ojos se llenaron de una confusión inocente. ¿Al cielo? ¿Por qué? ¿Se enfermó? Sí, cariño, le respondí, secándome las lágrimas. Se enfermó mucho y ya no podía estar con nosotros aquí. Pero ahora está en un lugar hermoso, y nos está cuidando desde allí. Clara asintió lentamente, procesando la información a su manera infantil. Luego, con una seriedad que me rompió el corazón, preguntó, ¿y el tío Eduardo? ¿También está triste? La pregunta me dejó sin aliento. Miré a Sofía, y vi el mismo dolor y la misma decepción reflejados en sus ojos. Sofía me hizo un gesto casi imperceptible, como diciendo, déjalo, y respondió a Clara con una media sonrisa forzada, el tío Eduardo está muy ocupado, cariño. Pero seguro que también echa de menos al abuelo. Mentir a Clara me dolía, pero no quería que la inocencia de mi nieta se manchara con la amarga verdad de la elección de su tío. Por ahora, era suficiente con el dolor de la pérdida. El dolor de la traición podía esperar. Sofía me preparó una infusión de tila y me obligó a beberla lentamente. Andrés, silencioso pero presente, se sentó a nuestro lado, ofreciendo su apoyo con una mano reconfortante en mi hombro. Marco se sentó en el suelo, con la cabeza gacha, y Clara se acurrucó junto a su madre, observándome con curiosidad y tristeza. Mamá, ¿quieres que te cuente lo de Eduardo?, preguntó Sofía en voz baja, cuando los niños se distrajeron con la televisión. Asentí, exhausta. Ya hablamos. Me dijo que no vendrá. Que es el cumpleaños de Valeria. Sofía suspiró, un sonido de profunda resignación. No me sorprende, la verdad. Desde hace años que lo veo venir. Valeria lo tiene completamente dominado. Eduardo ya no es el hermano que yo conocía. Tu padre nunca perdió la esperanza, dije, mi voz apenas un susurro. Siempre creyó que Eduardo volvería a nosotros, que se daría cuenta de lo que realmente importa. Marco, que había estado escuchando en silencio, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Abuela, dijo con voz temblorosa, yo quería mucho al abuelo Ricardo. Él era el mejor. Siempre me enseñaba cosas del coche, ¿te acuerdas del Mustang? Decía que me ayudaría a arreglarlo cuando yo fuera mayor. Las palabras de Marco me golpearon con una nueva oleada de dolor. El viejo Ford Mustang del 65, aparcado en el garaje, era el proyecto de vida de Ricardo. Lo había comprado hace años, oxidado y medio desarmado, y lentamente lo había ido restaurando. Era su pasión, su refugio, un lugar donde pasaba horas, a menudo con Marco a su lado. Ricardo siempre decía que el Mustang era más que un coche, era una lección de paciencia, de perseverancia, de ver la belleza en lo que otros consideraban chatarra. Lo sé, cariño, le dije a Marco, atrayéndolo hacia mí en un abrazo. Lo sé. Él te quería mucho, y estaba muy orgulloso de ti. Pensé en el Mustang, ahora abandonado en el garaje. Otro proyecto inacabado, otra promesa rota por la mano cruel del destino. No era solo el coche, él era un símbolo de todo lo que Ricardo había sido y de los sueños que compartía con Marco. Más tarde, cuando los niños ya dormían, Sofía y yo hablamos hasta altas horas de la noche. La casa estaba en silencio, solo roto por el suave zumbido del frigorífico y nuestros susurros. No entiendo cómo pudo hacer esto, Sofía, le dije, mi voz aún ronca por el llanto. Cómo pudo poner una fiesta por encima de su propio padre. De su sangre.
mamá, no tiene explicación. O al menos, no una que tenga sentido para nosotros, dijo Sofía, con la sabiduría que le daban sus años de enfrentar las realidades de la vida. Eduardo se perdió. ¿Y Valeria? Valeria solo lo ha empujado más lejos. Recuerdo cuando era pequeño, continué, y Ricardo lo llevaba al taller, le enseñaba a cambiar el aceite, a apretar una tuerca. Eduardo estaba tan orgulloso, tan emocionado. Ricardo siempre dijo que tenía manos de mecánico, como él. Sí, asintió Sofía. Y luego, cuando fue a la universidad, se burlaba del taller. Decía que era demasiado bajo para él. Que quería ser un empresario. Y papá, ingenuo, lo apoyaba en todo. La conversación fluyó, llena de recuerdos agridulces, de momentos de alegría y de las semillas de la decepción que habíamos ignorado. Hablamos de las veces que Eduardo nos había defraudado, de las promesas incumplidas, de la frialdad que se había apoderado de él. Y a través de todo, la pregunta seguía allí, sin respuesta, ¿dónde nos habíamos equivocado? Sofía y yo estábamos sentadas en la oscuridad del salón, solo con la tenue luz de la lámpara de pie. Nuestras voces eran susurros que llenaban el vacío dejado por la ausencia de Ricardo. La pregunta seguía rondando en el aire, ¿dónde nos habíamos equivocado con Eduardo? Siempre intentamos darles lo mejor, dije, recordando los sacrificios que Ricardo y yo habíamos hecho. Ricardo trabajó horas extras, yo hice turnos dobles en el hospital. Todo para que ustedes tuvieran una buena educación, una oportunidad en la vida. Lo sé, mamá. Y lo valoramos, respondió Sofía, su voz suave. Pero a Eduardo nunca le fue suficiente. Siempre quería más, siempre miraba hacia arriba, a lo que otros tenían. Y luego llegó Valeria con su mundo de lujos y superficialidad, y él se dejó arrastrar. Tu padre siempre decía que maduraría, mi voz se quebró. Que se daría cuenta de que la felicidad no está en el dinero o en el estatus, sino en la familia, en el amor, en las cosas sencillas. Papá era un optimista incorregible, dijo Sofía, con una sonrisa triste. Pero la verdad es que algunas personas simplemente no cambian, mamá. Y a veces, las consecuencias de sus elecciones son duras. Para ellos, y para los que los rodean. La conversación derivó en los preparativos del funeral. Habíamos decidido hacer algo sencillo, digno. Ricardo no era un hombre de grandes pompas. Le gustaba la sencillez, la honestidad. Quería que lo recordaran tal como era, un hombre de trabajo, un buen amigo, un esposo y padre cariñoso. Sofía se encargaría de la mayoría de los detalles, de las flores, de los arreglos con la iglesia local y con la funeraria. Andrés, por su parte, se ofreció a ayudar con cualquier gestión práctica. Mientras Sofía y yo hablábamos, las imágenes de Ricardo desfilaban por mi mente. Su risa, el sonido de sus herramientas en el garaje, su voz llamándome, mi vida, cuando llegaba a casa del trabajo. Los recuerdos eran dulces y amargos a la vez. Dulces porque representaban años de amor y complicidad, amargos porque sabía que nunca más los volvería a vivir. ¿Crees que vendrán muchos, mamá?, preguntó Sofía, sacándome de mis pensamientos. No lo sé, cariño. Ricardo no era de muchas amistades, pero sí tenía compañeros del taller que lo apreciaban. Y vecinos. La familia, bueno, sabes que somos pocos. Sí, dijo Sofía. Y con Eduardo. No terminó la frase, pero no hacía falta. Ambas sabíamos que la ausencia de mi hijo sería notoria, una herida abierta para todos los que conocían a la familia. La noche se hizo más profunda. El cansancio se apoderó de mí, un agotamiento que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma. Sofía se levantó y me ayudó a ir a la cama. Antes de irse, me dio un beso en la frente. Intenta descansar, mamá. Yo estaré aquí. Me quedé en la oscuridad de mi cama, mirando el lugar vacío de Ricardo. Las palabras de Sofía, las consecuencias de sus elecciones son duras, resonaban en mi cabeza. Eduardo había tomado una decisión, una que nos había herido profundamente. Y yo, su madre, empezaba a sentir que tenía que tomar una decisión también, una que, a su manera,
también tendría consecuencias. Consecuencias que, esperaba, protegerían el legado y la memoria del hombre que había sido la mitad de mi vida. El lunes amaneció con un cielo de un azul inmaculado, salpicado de nubes blancas y suaves que parecían copos de algodón. Un día demasiado hermoso para un funeral. La ironía no pasó desapercibida para mí y sentía que el mundo entero se burlaba de mi pena. La luz del sol se filtraba por las cortinas, bañando la habitación con un brillo que no se correspondía con el vacío que sentía dentro de mí. Me levanté despacio, cada articulación quejándose con el movimiento. El cuerpo, cansado y adolorido, se negaba a seguir el ritmo de mi mente, que ya estaba en el hospital, en la funeraria, en la iglesia. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados y rojos, con ojeras profundas que delataban las noches sin dormir. Mi cabello, que solía ser castaño oscuro, ahora estaba casi completamente blanco, y las arrugas en mi rostro parecían más pronunciadas que nunca. En el reflejo, vi a una mujer que había perdido una parte de sí misma, una mujer rota por el dolor y la traición. Me vestí con el traje negro que había usado en pocas ocasiones, siempre para eventos solemnes. Cada botón que abrochaba, cada cremallera que subía, era un acto mecánico, sin emoción. Mi mente estaba en blanco, solo una sucesión de imágenes borrosas de Ricardo, de su risa, de su rostro. Me puse un collar sencillo, un regalo de Ricardo por nuestro aniversario de bodas hace años, un pequeño amuleto que esperaba me diera fuerza. Sofía ya estaba despierta. Había dormido en el sofá del salón para estar cerca de mí. Andrés preparaba café y un desayuno ligero, aunque sabía que ninguno de nosotros tendría mucho apetito. Los niños estaban inusualmente silenciosos, sintiendo la solemnidad del día. Clara llevaba un vestido oscuro, y Marco, una camisa blanca y pantalones oscuros. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Sofía, su voz suave. Asentí, sin poder pronunciar palabra. Tomé una taza de café, pero solo di un sorbo. La garganta se me había cerrado. Salimos de la casa. El aire de la mañana era fresco, pero no me alivió. En el coche, mientras Andrés conducía lentamente por las calles de Valencia, miré por la ventana. Cada calle, cada edificio, cada rincón de la ciudad estaba lleno de recuerdos de Ricardo. El parque donde llevábamos a los niños a jugar, la panadería donde comprábamos el pan cada domingo, el taller donde Ricardo había pasado la mayor parte de su vida. Era como si cada esquina gritara su nombre, recordándome su ausencia. El camino a la iglesia, que normalmente duraba unos 20 minutos, pareció una eternidad. Mi mente iba y venía, de los recuerdos felices a la amarga realidad de la situación. Pensé en la fiesta de cumpleaños de Valeria, en la risa de Eduardo, en el brillo de sus ojos cuando hablaba de su vida exitosa. El contraste era tan brutal que me dolía físicamente. Llegamos a la iglesia. La pequeña iglesia local donde Ricardo y yo nos habíamos casado, donde habíamos bautizado a nuestros hijos, donde habíamos celebrado tantos momentos importantes de nuestras vidas. Ahora, estábamos aquí para despedirnos de él. El coche se detuvo frente a la entrada. Respiré hondo, intentando prepararme para lo que venía. El último adiós. Y la ausencia que marcaría este día para siempre. Al bajar del coche, el aire frío de la mañana me golpeó el rostro. La pequeña iglesia, con su fachada de piedra y su campanario modesto, se alzaba frente a nosotros, silenciosa y solemne. Era la misma iglesia donde Ricardo y yo nos habíamos unido hace 44 años, donde habíamos llevado a Sofía y Eduardo para su bautismo, y donde habíamos celebrado innumerables misas de Navidad y Pascua. Ahora, estaba allí para despedir a la mitad de mi vida. Sofía me tomó del brazo, su apoyo firme y constante. Andrés se adelantó con los niños, abriendo la pesada puerta de madera. Al entrar, el olor a incienso y flores me envolvió, un aroma familiar en los funerales. La iglesia no estaba llena, pero tampoco vacía. Había varias filas ocupadas por rostros que reconocí, vecinos, algunos viejos amigos de Ricardo, y varios de sus compañeros del taller mecánico, con sus monos limpios y sus rostros serios. En la primera fila, un hombre alto y de hombros anchos se levantó al vernos. Era Javier, el mejor amigo de Ricardo, con quien había ido a pescar esa fatídica noche.
Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su barba, normalmente cuidada, parecía descuidada. Javier se acercó a mí con los brazos abiertos y me dio un abrazo fuerte y sincero. Elena, lo siento tanto, susurró, su voz ronca por el dolor. Ricardo era un gran hombre. Un hermano para mí. Le di las gracias, sintiendo una punzada de culpa al recordar que Ricardo había muerto mientras estaba con él. ¿Estás bien, Javier? ¿Qué pasó anoche? Javier asintió, secándose una lágrima. Sí, Elena. Bien, dentro de lo que cabe. No fue tu culpa, lo sabes. Ricardo era feliz, estábamos pescando, como siempre. De repente, se agarró el pecho y se desplomó. Hicimos lo que pudimos, llamamos a emergencias, pero fue demasiado rápido. Un ataque masivo. No sufrió. Sus palabras, aunque dolorosas, me trajeron un poco de consuelo. Saber que no había sufrido, que se había ido haciendo lo que amaba, era un pequeño bálsamo. Nos sentamos en la primera fila, al lado de Javier. El féretro de Ricardo estaba al frente, cubierto con un manto blanco y rodeado de lirios, sus flores favoritas. Miré el ataúd, un simple rectángulo de madera pulida, y me esforcé por contener las lágrimas. No quería llorar más. Ya había llorado lo suficiente. Quería ser fuerte por Ricardo, por Sofía, por mis nietos. A mi derecha, Isabel, la hermana de Ricardo, se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Sus ojos también estaban llenos de lágrimas. Elena, mi pobre Elena, susurró. No puedo creerlo. Ricardo, tan fuerte, tan lleno de vida. Luego, Isabel miró alrededor de la iglesia, sus ojos buscando a alguien. ¿Y Eduardo? ¿No ha llegado todavía? Mi corazón se apretó. Había temido esta pregunta. Miré a Sofía, que estaba a mi lado, y ella me dio una mirada de comprensión. Tuvo un compromiso ineludible, Isabel, dije, mi voz lo más neutra posible. Algo de trabajo que no pudo posponer. Isabel frunció el ceño, su expresión una mezcla de confusión y tristeza. Era una mujer directa, y sabía que mi respuesta era una evasiva. Pero, el funeral de su padre, comenzó, pero se detuvo al ver la expresión en mi rostro. Su mirada se encontró con la de Sofía, y creo que en ese momento, Isabel entendió. El silencio se volvió incómodo. No necesitaba decir más. La ausencia de Eduardo hablaba por sí sola.